Bien, voy a empezar porque me he dado cuenta que cuando me he podido reproducir el video que en este momento estoy realizando, me refiero a los pasados, me doy cuenta que ya empieza la transmisión antes inclusive de que los iconos empiecen a aparecer. Entonces voy a aprovechar que mientras la señal misma, que es la manera en que me oriento cuando veo que ya se ha establecido la conexión, es, repito, cuando aparecen los iconos. Y lo que he notado es que aparecen los iconos mucho después de que en realidad la transmisión empiece a cobrar vida. Entonces veo que ahí pasa mucho tiempo para que esto ocurra. Entonces he decidido empezar ahora, nada más que aparezca que estoy en vivo y ya, bueno, pues los iconos o las señales irán presentándose. Bien, tenemos un tema. Acuérdense, siempre hago esta observación. Estamos en los 82 consejos que se dice que el señor Gurdjieff dejó a su hija. ¿En qué número de consejo vamos? No lo sé, no es importante por la razón de que todos son de la misma relevancia, entonces no quiere decir que haya un valor numérico. El 1 es tan valioso como el 82. Bien, saludo a Gurdjieff, Ciudad de México, qué bueno que estás ya en la transmisión. Siempre me da mucho gusto saludar a las personas que muestran interés en estos temas porque encontramos, créanme, una hermandad. ¿Qué significa esto? Que lo que establecemos, Mari Carmen, qué bueno que estás también ya acá, esto se va a poner muy interesante. Entonces, informando esta especie de comunidad de lo que es el proyecto Casa Gurdjieff es la intención, porque la idea es que nos vamos ayudando unos a otros. Desde luego, por arriba de mí hay un maestro que me conduce y a su vez, pues yo puedo, en la medida de mis posibilidades y entendimiento, tratar de ser simplemente un escalón más en todo el gran escalera que hay de ascenso hacia, vamos a llamarle, la liberación. Pero entremos al tema. Dice así: no des órdenes por el placer de ser obedecido. Este es un consejo que nos da el señor Gurdjieff. Lo repito, no des órdenes por el placer de ser obedecido. Ya de entrada, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está así aconsejándonos de que cuando alguien se encuentra en una posición con una cierta relevancia, y no porque sea mejor, créanme, simplemente el karma y las circunstancias de la vida algunas veces nos ponen, por decirlo así, como diría un gran místico también, Nirvana, esto lo va a resumir rápidamente, dice: algunas veces somos el gato que se come al ratón, y otras veces somos el ratón que ha sido comido por el gato. Entonces, la vida tiene esto. Entonces, repito, no significa que una cosa sea mejor que la otra. Algunas veces estás en un rol de patrón, entre comilladas, tu karma o lo que haya sido te colocó ahí, y otras veces la vida misma se encarga en ponerte en una posición de subalterno. Entonces, estos roles van cambiando y no significa que uno sea más valioso que el otro. A la falta de uno no existiría ese rol, eso es evidente. O sea, no puede haber puras personas que obedecen y no puede haber personas que mandan, y a su vez no habría más personas, o esta relación a la ausencia de las personas que reciben las órdenes. Creo que esto es muy claro. Entonces, no significa que eso sea una posición de ventaja. Entonces, más aún nos está diciendo, porque aquí ya entra el aspecto egoico, esta es la parte fundamental
de este consejo, es decir, cómo nuestro ego es esa parte de nosotros que va a cobrar ventaja de la situación, que va a tratar de hacerse notar, que va a tratar de alimentarse, porque es de esa manera en que se alimenta nuestro ego, siempre que está, fíjense muy bien, en el dominio de otros, el control, ¿sí? La gran mayoría de las personas que gustan de esos roles, el objetivo o lo que hay atrás de ahí, el poder que genera esto, créanme, obsérvenlo, traten de comprenderlo, no es otra cosa más que el control. Entonces, ese control es el control del ego, de nuestro ego, que todo lo quiere tener a su medida, que todo lo tiene que tener a su disposición y como él desea que sea. ¿De acuerdo a qué? Insisto una vez más, lo vuelvo a decir, lo vuelvo a repetir, de nuestros condicionamientos, que no es otra cosa más que nuestra historia personal. Si estoy respondiendo siempre en mi vida reaccionando, así se le llamaría en este caso, siempre estoy reaccionando porque lo que está dando reacción en mí es mis condicionamientos, mi historia personal, estoy atrapado en esto. Entonces el consejo dice, no utilices esta posición para alimentar a tu ego. Así de claro. Entonces, esto del placer es otro fenómeno muy interesante que vale la pena pasar rápidamente sobre ello. Si tú eres de las personas que crees que el motivo y razón de la existencia de la condición humana en este plano y en este terreno es el placer, entonces vamos a tener que empezar a hablarte, vamos a decirlo así, más seriamente. Si tú has creído que la única manera de encontrar, digamos, la felicidad, o como tú concibas este término, y lo pones en términos de placer, me parece que estás muy, pero muy alejado de esta realidad. Es decir, de ese valor que está completamente mal entendido. Entonces, el placer no es más que, créanmelo, una especie de desviación de las energías donde normalmente lo que hay detrás de ello, desde luego desde esa sensualidad, lo que va a generar es siempre apego. Germán, qué bueno que estás en la transmisión. Saludos, ya estoy por terminar. Acuérdense que es un proyecto de 12 minutos. Entonces, repito, no des órdenes por el placer de ser obedecido. O sea, no muestres a tu ego ese que está buscando el control, el dominio y siempre mirar hacia los demás, hacia abajo. Esa es una de sus características más sobresalientes. Las puede haber de otro lado, que nadie se equivoque. Hay egos también muy fortalecidos que siempre tienen en la punta de la boca, ay, pobrecito de mí, denme atención, porque mi ego está muy apachurrado y por lo tanto necesito la energía de ustedes para que yo pueda estar mejor. Entonces ese ego puede presentarse como alguien socavado, apachurrado, o puede comportarse como un ego muy exuberante, muy pretencioso, muy grandilocuente. Entonces no se equivoquen, no crean que nada más esto de la arrogancia es propio de nuestro ego, sino también en los aspectos derrotistas, falsos de nuestro ego, ahí también vive perfectamente bien. Es su elemento. Entonces, para combatir esto, que es una tendencia en todos los seres humanos, porque, repito, detrás del placer no hay más que una necesidad de estar satisfaciendo sensibilidades que a la larga irán de agotarse. Eso será otro tema porque es muy interesante, es lo que en el budismo le llaman el mundo de los semidioses. Voy a dar una charla de ello porque es muy interesante cómo cada uno de los reinos en el samsara, es decir, en la totalidad de esa realidad en la que vivimos, desde luego hay categorías, no podemos negarlo, estamos nosotros como especie
y existe la especie animal, que tiene también su propia realidad, y tiene también el mundo vegetal, que obedece también a sus leyes, y tiene el mundo mineral, que hace lo mismo, y todos estos están interactuando. Y por arriba de los humanos hay lo que les llaman los suprahumanos, pero ya hablaré de ello. Entonces, ¿y por qué lo refiero? Porque ahí de alguna manera condenan la persecución del placer, es decir, la necesidad y esa búsqueda incesante de algo que, créanme, no llega muy lejos. Entonces, entendido, o al menos tratar de entender por qué el no dar órdenes innecesarias, es decir, simplemente por satisfacer en ti una condición bastante densa de la manifestación humana. Entonces, ahórrate todo esto, cambia la frecuencia vibratoria, salta de nivel y ponte en una posición de mucha mayor sensibilidad, y desde luego lo que se busca aquí, de conciencia, es decir, de estar dándote cuenta de que todo esto que está, toda esta realidad en la cual estamos completamente inmersos, tiene un orden, tiene una salida, tiene un camino, hay una dirección, y este es el objetivo de este proyecto, es encauzarnos hacia ella, gracias a que estas personas que nos han precedido, desde luego con un alto grado de realización, han podido legarnos a todos nosotros. Entonces, voy terminando. No des órdenes por el placer de ser obedecido. Esa necesidad de, insisto, para terminar, de nuestro ego, de estar en una posición de control, es una de las cosas que el ego tiene muy marcado, y ahí lo pueden estar totalmente palpando, así lo diría yo, materialmente. Es que siempre en el ego, siempre el ego o nuestro ego siempre está buscando algo, porque nunca está en paz, nunca está cómodo donde está, siempre está en la búsqueda de algo más, pero no en el sentido de enriquecer al ser, sino de distraerse, sino de evadir la gran fuerza de lo que significa empezar a ir hacia adentro y resolver esta vida interior, que no es otra cosa más que el camino del despertar, el camino de la liberación, como lo quieran y le gusten, que le llamen. Bien, estoy terminando. Gracias, como siempre. Me despido con los avisos de siempre: meditaciones todos los días, 8 de la mañana, meditaciones guiadas de 8 a 8 y media. Muy importante la parte práctica de lo que aquí hacemos. Lunes y miércoles, charlas 8 y media de la noche, temas afines para el despertar o el desarrollo de nuestras cualidades internas, espirituales, nuestra gran necesidad de realizarnos como seres humanos. Por último, gracias a los que han apoyado con sus donativos. Si quieres ayudarme, al final de los comentarios siempre dejo un número de cuenta. Gracias, hasta la próxima.